En esta parte número 128 de Puertas Dimensionales va a ser de hecho la continuación de la conferencia anterior, que ya sabéis, versa sobre Fátima, pero sobre unos papas, sobre apariciones, y va a versar sobre algo más aún en la próxima conferencia, con plena actualidad. Aunque hoy vamos a mostrar prácticamente relación de Fátima con dos papas. Los tenéis justo aquí, a mi lado. El Papa San Juan Pablo II, ya sabéis que lo hicieron santo, y el Papa actual, Francisco. El momento que veis en esta imagen es cuando, como cardenal, está con el Papa Juan Pablo II. Pero mira por dónde él terminó también siendo el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Vamos a ver qué los une también, y una vez más nos daremos cuenta que mira por dónde aparece Fátima en toda la ecuación. Vamos a empezar. Pues hoy lo que vamos a ver es cómo esos famosos días 13 y Fátima tienen que ver precisamente con dos papas, Juan Pablo II y el Papa Francisco. Vamos a ver cómo todo esto no va a ser lo último que vamos a presentar al respecto, nos va a quedar otra conferencia más donde vais a ver cómo cierra todo lo que os hemos mostrado en la conferencia anterior y esta. Y una vez más nos va a llevar a momentos de actualidad absoluta. Pero bien, sigamos, empezamos con esto. Hace 41 años, San Juan Pablo II salvó de morir gracias a la Virgen de Fátima. Era ya la noticia del 13 de mayo, ¿eh? Fijaos bien, 13 de mayo. Ya sabéis que el mayo es el mes declarado como el mes de María, ¿eh? Curiosamente. Algún día hablaremos de dónde surge el mes de María, el mes de las flores, etcétera, etcétera. El 13 de mayo de 1981, un día como hoy hace 41 años, el Papa San Juan Pablo II se salvó de morir en el día en que la Iglesia celebra a la Virgen de Fátima. Sí, coincidencia, casualidad, ¿no? Ese día, cuando el Santo Padre recorría la plaza de San Pedro en el Papamóvil, saludando a los peregrinos reunidos para la audiencia general de ese miércoles, fue herido gravemente de bala por los disparos del turco Mehmet Ali Akka. Herido, el Santo Padre fue conducido al Hospital Gemelli, donde permaneció varios meses. En el sitio web del Vaticano recuerda que la audiencia general nunca se realizó y que cuando San Juan Pablo II terminaba de dar la primera vuelta con el Papamóvil para saludar a los más de 30.000 fieles presentes, ocurrió el atentado. Bueno, los que tenemos una cierta edad recordamos cómo esto dio la vuelta al mundo, esta noticia, y todo lo que llegó a repercutir hasta meses después. La inmensa multitud quedó atónita y sumida en la más profunda consternación. La única reacción común fue la plegaria. Los altavoces explicaron lo acaecido y la inmensa asamblea comenzó a rezar. La voz del vicario de Cristo no llegó a oírse, explica el Vaticano. Vicario de Cristo, ya. Ese día, en su saludo a los enfermos, el Papa San Juan Pablo II tenía preparadas unas palabras que luego podrían aplicarse a su propia situación. El Papa confió los enfermos a la Virgen María, Madre de Cristo, a quien está consagrado el mes de mayo en la piedad y el alma de los fieles. Ella conoció en su existencia la alegría más íntima y honda junto a la tristeza y a la prueba más terrible. Así ocurre a cada uno de nosotros, y el gozo se alterna con el dolor, mezclando en nuestra vida las rosas con las espinas. La Virgen Santísima, que es flor de los valles y Madre dolorosa, nos conceda que sepamos transformar en mérito la suerte que nos sitúa con ella al pie de la cruz, agregó. Ese fatídico 13 de mayo, el Papa Peregrino iba a ofrecer una catequesis sobre los 90 años de la publicación de la encíclica social Rerum Novarum del Papa León XIII, y también iba a anunciar la creación del Pontificio Consejo para la Familia. Todo eso, ya veis, ese 13 de mayo. Aunque ninguna de estas palabras fueron dichas por San Juan Pablo II, el Vaticano las publicó precisando que pasaban a formar parte de las enseñanzas pontificias.
Luego del atentado, el Papa Wojtyła se acercó más a la devoción por la Virgen de Fátima, convencido de que Santa María lo protegió. El 14 de mayo de 2006, cuando se cumplían 25 años del atentado, el Papa Benedicto XVI recordó el atentado y dijo que Juan Pablo II sintió que había sido salvado milagrosamente de la muerte por la intervención de una mano materna, como él mismo dijo, y todo su pontificado estuvo marcado por lo que la Virgen había anunciado en Fátima: al final mi corazón inmaculado vencerá. San Juan Pablo II señaló que cuando fue alcanzado por la bala no se dio cuenta que era el aniversario del día en que la Virgen se apareció a 3 niños en Fátima. Luego narró que fue su secretario personal, el ahora cardenal Stanislav Dziwisz, quien se lo hizo notar tras la operación en la que le extrajeron un proyectil del intestino. Fueron 4 balas las que alcanzaron a San Juan Pablo II, 2 de ellas se alojaron en su intestino, otra impactó en su brazo derecho y la 4ª bala en la mano izquierda. Durante su convalecencia, San Juan Pablo II estudió los informes de las apariciones de Fátima y al año del atentado viajó por primera vez a su santuario en Portugal para agradecer a la Virgen su intervención para la salvación de mi vida y el restablecimiento de mi salud. Y aquí los veis precisamente, al experto tirador Ali Akka junto al Papa San Juan Pablo II. Eso es en la cárcel. En diciembre de 1983, el Santo Padre visitó y perdonó en la cárcel romana de Rebibbia a Akka, quien preguntó: ¿por qué no murió? Yo sé que apunté el arma como debía y sé que la bala era devastadora e mortal. ¿Por qué entonces no murió? ¿Por qué todos hablan de Fátima? En 1984, el Papa Wojtyła formalizó su devoción y agradecimiento a la Virgen donando al santuario de Fátima la bala que le extrajeron y que fue engarzada en la aureola de la corona de la imagen. La faja blanca que el pontífice llevaba el día del atentado fue donada al santuario mariano polaco de Jasna Góra, símbolo de la unidad de Polonia. Sí, esto es lo que dicen que preguntó Ali Akka. Él era un tirador más que experto y sabía que con esos disparos, dice, que eran mortal y en cambio no murió. ¿Por qué no murió? ¿Y por qué todos hablan de Fátima? En fin, como dijo Alberto Rivera, el ex jesuita, pues era tan experto que sabía que con esos disparos, tan a bocajarro, no podía morir, disparados en según qué lugares. A partir de aquí, todo el entramado que se monta, pues es este que aquí nos están diciendo, la parte oficial vaticana. Y bueno, pues mira por dónde a Alberto Rivera se lo cargaron. Qué cosas. Bueno, como él denuncia toda la trama de los jesuitas, no me extraña. Y mirad qué sucedió en consecuencia de todo ese hecho, la señal que recuerda el día que la Virgen de Fátima salvó la vida a Juan Pablo II. O sea, ya está clarísimo, fue Fátima sí o sí. Caminando hacia la Basílica de San Pedro, desde el lateral derecho de la columnata de Bernini, unos adoquines diferentes al resto llaman la atención. Se trata de una placa color blanco con el escudo papal y con la fecha 13 de mayo de 1981 en números romanos, que indica el día y el lugar exacto en el que el Papa Juan Pablo II fue alcanzado por 4 balas. El Papa Juan Pablo II llegaba hace 41 años a una abarrotada plaza de San Pedro, en lo que parecía una mañana corriente en el Vaticano, cuando de pronto recibió el impacto de 4 balas. 2 de ellas alcanzaron su estómago, otra el brazo derecho y la última llegó hasta su mano izquierda. Aunque una monja y varios testigos lograron que el autor del ataque, el turco Mehmet Ali Akka, dejara de disparar, Juan Pablo II perdió bastante sangre y tuvo que ser trasladado al hospital. De hecho, la sirena de su ambulancia estaba rota y tuvo que viajar en sentido contrario para llegar a tiempo al Hospital Gemelli de Roma, donde estuvo varios meses.
Mehmet Ali Akka fue atrapado por Camilo Civin, el jefe de seguridad del Cuerpo de Gendarmería de la Ciudad del Vaticano, y en sus declaraciones Akka contó que al llegar a Roma se encontró con 3 cómplices, un compatriota turco y 2 búlgaros. Aseguró que la operación estaba liderada por Zilo Vasilev, un militar búlgaro que residía en Italia. Según Vasilev, la misión le había sido encargada por el mafioso turco Bekir Zelenk en Bulgaria. Bueno, esta es la explicación oficial, ¿eh? El atentado tuvo lugar un día como hoy, 13 de mayo, día que la Iglesia celebra a la Virgen de Fátima, cuya protección salvó la vida del entonces Papa. Cabe destacar que fue el dedo del Papa el que desvió la bala, logrando que el disparo no fuera mortal. ¡Qué cosas! San Juan Pablo II señaló que cuando fue alcanzado por la bala no se dio cuenta que era el aniversario del día en que la Virgen se apareció a 3 niños en Fátima, y más tarde explicó que fue su secretario personal quien le dijo tras la operación que le habían extraído un proyectil del intestino. Es lo mismo que hemos visto antes, ¿eh? Durante su convalecencia, San Juan Pablo II estudió los informes de las apariciones de Fátima. Fijaos que hasta ese entonces parece ser que no estaba muy ligado a la cuestión de Fátima, y a partir de allí empieza a indagar en esos informes de Fátima. ¡Qué cosas! Y después, ¿qué hace? Pues se va directamente a ese santuario de Fátima en Portugal, a agradecer a la Virgen, claro. Una vez más nos damos cuenta cómo pasan una serie de factores, todo que dices, pero qué cantidad de casualidades para que finalmente todo vaya hasta Fátima. Bueno, pues imaginaos también lo que debió ser para el mundo islámico saber que al Papa no acabaron con su vida gracias a Fátima, cuando para ellos Fátima representa algo tan importante, ¿no? En fin, que todo esto, al cabo de los años, fijaos cómo volvemos, después de tantos años, a Fátima, a la cuestión de Fátima, y precisamente por una cuestión que tiene que ver con guerra. En fin, ya veremos más en la conferencia siguiente, pero ahora vamos a concluir un poco con todo esto. Fijémonos cómo ahora nos va diciendo el tercer secreto de Fátima. Además, a este ataque se le ha atribuido el tercer secreto de Fátima, donde la Virgen reveló a los pastores Lucía, Jacinta y Francisco que el Santo Padre, postrado de rodillas a los pies de la cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Por su parte, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha interpretado este secreto como el sufrimiento de la humanidad antes de las guerras mundiales, la persecución de la Iglesia, incluyendo el intento de asesinato de Juan Pablo II, los sacrificios de los mártires, la penitencia, el llamado a la conversión y la esperanza de la salvación. O sea que todo les va bien para eso. San Juan Pablo II expresó públicamente su perdón al turco en varias oportunidades y ambos se reunieron en diciembre de 1983 en esa cárcel donde ya sabéis lo que pasó. En 2013, Akka publicó el libro Me prometieron el paraíso, mi vida y la verdad sobre el atentado al Papa, donde culpó al ayatolá Jomeini de Irán de haber ordenado el ataque. Esta afirmación fue desmentida por el padre Federico Lombardi, en ese momento vocero vaticano, al advertir que el turco reinventó la conversación que tuvo con San Juan Pablo II. O sea, total, que el agua clara, nada de nada. Y ahora enlazamos todo esto, mira por dónde, con el Papa Francisco, después de tantos años entre uno y otro. También era la noticia de este 13 de mayo. Hace 30 años, el día de la Virgen de Fátima, el Papa Francisco supo que sería obispo. Anda, ya es casualidad también, ¿no? En 1992, Jorge Mario Bergoglio vivía en la ciudad de Córdoba, en Argentina, donde se dedicaba a ser confesor tras algunos años de haber dirigido a los jesuitas en Argentina. El 13 de mayo de ese año supo inesperadamente que se convertiría en obispo. Así lo relata él mismo en el libro biográfico El Jesuita, vaya título, escrito por los periodistas argentinos Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti. En el libro, el Papa Francisco recuerda que el entonces nuncio apostólico en Argentina, Monseñor Ubaldo Calabresi, me llamaba para consultarme acerca de algunos sacerdotes que seguramente eran candidatos a obispo. Un día me llamó y me dijo que esta vez la consulta debía ser personal.
como la compañía aérea efectuaba el vuelo Buenos Aires-Córdoba-Mendoza y viceversa, me pidió que nos reuniéramos en el aeropuerto mientras el avión iba y volvía de Mendoza, relata el Papa Francisco. Fue así que conversamos allí. Era 13 de mayo de 1992. Me hizo una serie de consultas de temas serios y cuando el avión ya vuelto de Mendoza estaba próximo a despegar de regreso a Buenos Aires y avisan que los pasajeros deben presentarse, me informa: una última cosa. Fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y la designación se hace pública el 20. Así nomás me lo dijo. Al conocer la noticia de su nombramiento, que efectivamente se hizo pública el 20 de mayo de 1992, el Papa Francisco dijo que su primera reacción fue de sorpresa. Me bloqueé. Como señalé antes, como consecuencia de un golpe, bueno o malo, siempre me bloqueo. Y mi primera reacción es también siempre mala. Pues ya veis, qué curioso. ¿Curioso? Bueno, yo ya no diría curioso, es que queda claro que esto es una agenda satánica muy bien perfilada y montada para conseguir un objetivo. Y fijaos cómo hacen un enlazamiento, precisamente, entre Juan Pablo II, Fátima, este Papa actual, y esto no acaba aquí, porque lo que hemos visto en las noticias de actualidad y en los temas que estamos mostrando, en general, es como precisamente Fátima está volviendo con una popularidad cada vez más acentuada. Y sobre todo esto va enlazado, sí, lo vamos a ver en la próxima conferencia, con lo que evidentemente está aconteciendo en este mundo, y es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, pero que va mucho más allá de esas fronteras. Todo esto, durante tantos años, difícilmente jamás nadie hubiese imaginado que estaba más bien urdido a la perfección para llevar al mundo a un fin, a un objetivo. Mira por dónde, con el paso de los años, todo se va aclarando. Pero mira por dónde el paso de los años no hace otra cosa que confirmar que lo que dijo Alberto Rivera, el exjesuita asesinado por los suyos mismos, no era otra cosa, nada más ni nada menos que la verdad. Y gracias a Dios hemos podido ir mostrando todo eso y más cosas que iremos mostrando, porque la agenda satánica a través del papado y especialmente con los jesuitas en su poder, no paran ni un momento y van a conseguir su objetivo sí o sí. Pero nosotros seguiremos dando el mensaje que hay que dar. Fijaos cómo continuaba esto. Jorge Mario Bergoglio recibió la consagración episcopal el 27 de junio de 1992 a los 55 años de edad, con lo que inició su servicio como obispo auxiliar de Buenos Aires. Al ser preguntado sobre su nombramiento, tiempo después como arzobispo coadjutor de Buenos Aires, el Santo Padre dijo que su reacción fue igual a la que tuvo cuando le dijeron que sería obispo auxiliar. Como era su vicario general, cuando el cardenal Antonio Terracino pidió a Roma un coadjutor, yo a su vez le solicité que no me enviara a ninguna diócesis, sino volver a ser un obispo auxiliar a cargo de una vicaría zonal de Buenos Aires. Soy porteño y fuera de Buenos Aires no sé hacer nada, le expliqué. Pero el 27 de mayo de 1997, a media mañana, me llama Monseñor Ubaldo Calabresi y me invita a almorzar. Cuando estábamos por el café y yo me aprestaba a agradecerle el convite y despedirme, veo que traen una torta y una botella de champán. Pensé que era su cumpleaños y casi lo saludo, relata. Y vaya sorpresita, el porteño que fuera de Buenos Aires no sabía hacer nada, pasa a ser esto y después pasa a ser papa. Qué cosas. Y todo por viva la Virgen, Fátima. Paso a paso van marcando una pauta y esa pauta va a llevar hasta la consumación del gran engaño. No olvidéis esto. Grandes cosas se preparan con Fátima. Vamos a ver apariciones impresionantes que el mundo va a caer de 4 patas. Pero antes, eso sí, ya sabéis, Rusia tiene que ceder, China tiene que ceder y el Vaticano tiene que entrar de lleno para conseguir el poder que pasará a ser
poder mundial ofrecido, regalado de la mano de Estados Unidos. Esa era la profecía desde hace tantos y tantos y tantos años en la Biblia, y ahora está a punto de consumarse. Y delante nuestro los últimos pasos se están dando, y tanta gente no sabe el porqué de esta guerra y desconoce estos pasos que el papado ha hecho, porque, como algunos dicen, incluso adventistas y pastores, ¿y qué importa lo que haga el papado? ¿Qué importa? Si no analizamos lo que hacen, no nos enteramos de nada y no vemos las tretas satánicas para llevar al mundo precisamente a la perdición. ¿Debemos ser borregos? ¿En serio? Pensemos un poco y pongámonos en manos de Dios para que nos ayude a estar atentos a todo, ser atalayas y dar la voz que este mundo necesita oír para que algunos puedan ser salvos, despertando de lleno a todo. Pero sí, algunos, porque no van a ser la mayoría, pero aún y así van a ser muchos, gracias a Dios. En la próxima conferencia terminaremos de ligar todas estas otras dos que hemos hecho hasta ahora y veréis una vez más dónde nos lleva todo esto. Maranata 2031. Que Dios os bendiga.